Les decía, Matías Pasarela, Lucas Grana. Hasta ahora uno ya está un poco limado. Lucas Grana nos va a estar hablando de una charla que tiene que ver con Laravel, que es cómo hacer páginas que el código sea elegante, es utilizando un framework. Que si ya estamos. ¿Bien? Con Lucas nos recibimos juntos en el trabajo final acá en la UTN, así que es un egresado de la casa. Te dejo. Muchas gracias. Buenísimo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hay un problema técnico. Sí, hay un problema técnico, yo no los escucho a ellos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bien, ahora sí, gracias. Bueno, mi nombre es Lucas Ricardo Grana, como dijo Charlie, yo soy técnico superior en programación. Me recibí en esta unidad académica aquí en la UTN. Veo varios futuros colegas míos entre la sala. Ojalá sean mejor que yo, por favor. Y bueno, antes de comenzar esta charla, les quiero advertir, no pretende ser una charla técnica, no quiero aburrirlos, no quiero dormirlos, sé que hay entre la sala y un público bastante heterogéneo, no son todos programadores, así que mi idea va a ser presentar una herramienta. No obstante, les quiero advertir que para poder comprender los conceptos de esta presentación, es necesaria una noción, aunque sea básica, de lo que es pictogramas e iconografía. No sé cómo se llevan con eso. Vamos a hacer una prueba. A ver. ¿Saben qué significa eso? Prohibido estacionar, perfecto. Entonces, si saben lo que significa eso, tal vez entiendan esta otra. Muy bien. Muy bien, prohibido usar el celular. ¿Y esta otra? Muy bien. Claramente es un elefante que está siendo digerido por una boa. El que no sepa de qué estoy hablando, le recomiendo El Principito. En definitiva, yo sé que para muchos de ustedes, igual que para mí, el celular es una extensión de la mano. Lo único que les voy a pedir es que por favor lo puedan poner en silencio durante las próximas 4 o 5 horas que dura esta charla. Así podemos seguir adelante sin distracciones. Quisiera hacer un repaso básico por esto del público heterogéneo para ver si todos nos podemos parar al mismo nivel. ¿Todos saben lo que es un lenguaje de programación? Algunos no, algunos sí, algunos no. ¿Qué pasa? Un lenguaje de programación, les explico. Yo quiero comunicarme con una computadora. Tengo que hablar. La computadora en general no entiende español. Y en general no entiende casi la sintaxis de ningún idioma de los que usamos los humanos, o los que estamos cerca de ser humanos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder darle instrucciones a una máquina, necesitamos desarrollar lo que se llaman lenguajes de programación, que es ni más ni menos que un idioma que usamos para darle instrucciones, asegurarnos que la máquina las entienda y las cumpla. No existe un solo lenguaje de programación, ya lo han visto a lo largo de estas charlas y lo sabrán también. Existen miles de lenguajes de programación. Si me preguntan por qué existen miles, bueno, yo les puedo decir que los humanos también tenemos miles de idiomas para comunicarnos. En concreto hay más de 7.000 idiomas que usamos para comunicarnos, entonces no es de extrañar que desarrollemos distintos lenguajes para poder comunicarnos y hacer tareas específicas con la computadora, con las computadoras. No va a ser lo mismo programar un celular que una página web o un reloj, entonces por eso es que existen miles de lenguajes de programación. También antes de seguir quisiera presentar 4 conceptos, hacer un repaso para los que no los conozcan. Estas palabras, ¿les suenan o estoy hablando en chino? ¿Chino? Perfecto. Yo tampoco entiendo. ¿Alguien si sabe lo podemos explicar? Bueno, vamos a intentarlo. HTML.
HTML es un lenguaje de marcado o etiquetado. Atención, no es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación maneja variables, puede hacer cálculos aritméticos. HTML no. Es una sigla que significa Hypertext Markup Language, o sea, es un lenguaje de marcas y de etiquetado. ¿Qué quiere decir etiquetado? Este es un código muy simple de una aplicación, mejor dicho, de una página web. El lenguaje HTML se creó para desarrollar, para escribir páginas web. Esto que ven acá es un código donde pueden ver las etiquetas. Las etiquetas serían las que están entre mayor y menor, entre menor y mayor. Podemos ver algunos comandos y algunos valores que les vamos pasando. No serían valores, sino atributos. En fin, esto que está acá es el código de una página básica que si la llevamos a un navegador se vería una cosa así, hermosa, divina. Bueno, eso es el lenguaje HTML. Siguiente concepto, el de PHP. PHP es, para los geeks, es un acrónimo recursivo. Es una sigla que significa PHP Hypertext Preprocessor. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando se comienza a desarrollar el auge de las páginas web y HTML, aparece en escena un personaje, que es se llama Rasmus Lerdorf. Su nombre es difícil y parece que eso tuvo consecuencias en la sintaxis del lenguaje, que también es bastante difícil. Rasmus Lerdorf era un personaje que se decide crear una página web para mostrar su currículum al mundo, buscar quien lo contrate. Era una de esas personas que buscan trabajo. Ya casi no sé si alguno conoce o está buscando trabajo. Entonces, ¿qué pasó? No solo le interesó publicar su currículum, sino que también quería saber qué cantidad de personas entraban a ver su currículum, desde qué lugares y demás. Y eso no lo podía hacer con HTML porque dijimos no es propiamente un lenguaje de programación con HTML. Entonces, ¿qué hace? Crea un pequeño lenguaje, era un script, un código que él le llamó Personal Homepage, que lo que le permitía era incrustarlo adentro de ese código HTML. Por ejemplo, si nos fuéramos al ejemplo anterior, sería esto. Este es un código HTML que tiene incrustado un pedacito de código en PHP. Con este ejemplo se lograría lo mismo que vimos en HTML anteriormente. Se vería igual, nada más que acá estamos metiendo una pequeña porción de código en PHP, que en ese momento se llamaba, él lo llamó Personal Homepage porque era su página web personal. ¿Qué pasó? Este pequeño puntapié permitió que otros programadores les interesara este código que había hecho Rasmus y se lo pidieron. Y Rasmus hizo algo muy inteligente, que fue compartir ese código y publicarlo como software libre. Estuvimos viendo qué es lo que pasa, el software libre, qué es lo que implicaba, que cualquiera podía estudiar el código, modificarlo, cambiarlo, redistribuirlo, básicamente como quisiera. Entonces se formó una bola de nieve con eso y programadores de todo el mundo empezaron a meterle mano a ese script, lo fueron mejorando, le agregaron funcionalidades, lo rompieron, lo volvieron a escribir, lo rompieron, lo volvieron a escribir, y así fue surgiendo PHP 2, PHP 3, PHP 4, 5, ahora estamos por la versión 7. Y entre otras cosas le cambiaron el nombre y de Personal Homepage pasó a llamarse PHP Hypertext Preprocessor, siempre con la sigla PHP. Este lenguaje creció muy rápidamente. Estamos hablando que el script original se creó a mediados de los 90. Creció muy rápidamente y permitió el desarrollo de otras aplicaciones más grandes. Vamos a ver, por poner unos ejemplos, vamos a ver cómo siguen con la iconografía. ¿Qué es esto? Wikipedia. Este es el más difícil, Facebook. Y WordPress, que algunos lo conocerán, otros tal vez no, pero seguro que todos han leído algún blog que usaba este motor, WordPress, que fue desarrollado en PHP. El siguiente concepto que me gustaría repasar es el de MVC. MVC quiere decir modelo, vista, controlador. Y para esto
quisiera ponerlos en el siguiente escenario. Cuando empiezan a crecer lenguajes como PHP y otros lenguajes de desarrollo web, empiezan a crecer rápidamente. ¿Y qué pasa? Las aplicaciones ya empezaron a ser más complejas. Teníamos muchas más posibilidades para hacer con una página web. Antes, en sus orígenes, una página web era estática. ¿Qué quiere decir? Era algo que uno entraba y leía. El usuario era un lector. De pronto, ya interesó que el usuario empezara a crear contenido. O sea, que no solamente leyera la página, sino que también publicara un comentario, dejara una nota, escribiera un artículo, publicara una foto. De esta manera empezó a interactuar el usuario con las páginas y se dio el fenómeno de lo que se llamó la web 2.0. La web 1.0, para verlo gráficamente, tenemos una nubecita, poco contenido, poca gente que accede y mucho menor proporción de gente que crea contenido frente al contenido que se descarga, que es lo que la gente leía. De acá, con las nuevas tecnologías, pasamos a lo que fue en su momento la web 2.0, que todavía sigue vigente. ¿Y qué es? Hablamos de una masa muchísimo mayor de gente que accedía a los servicios de las aplicaciones web, y ya hablábamos de mucha más gente generando contenido, y al haber muchísima mayor confluencia de gente generando ese contenido, se empezó a hablar de una inteligencia colectiva. Ya los programas, los contenidos fueron colaborativos. Un ejemplo muy claro de esto son las redes sociales. Facebook, por ejemplo, si lo usara una sola persona, no sería lo que es hoy. Lo que es se lo debemos o se lo culpamos a que somos prácticamente todos los que generamos el contenido y hacemos posible esa red social. Pero atrás de esto también tuvo su coste, que ¿cuál fue? Que en la web 1.0 no teníamos mayor complejidad para escribirla. En la web 2.0 ya empezamos a hablar de trabajo en equipo, empezamos a hablar de muchas personas para poder realizar una página, ya con una no alcanzaba. Empezamos a hablar de muchísimas más líneas de código, más tecnologías mezcladas, y al crecer tanto, se empezó a hacer difícil mantener este código. El código de una página era algo que incluía muchas tecnologías, muchísimos archivos, se empezaban a mezclar. Una persona creaba una página, un portal, estaba bueno, después dejaba de hacerlo, lo quería retomar otro y era imposible. Queríamos trabajar personas que pensamos distinto, tenemos una forma distinta. Y entonces, con esta problemática, ¿qué se hizo? No se reinventó la rueda. Lo que se hizo fue tomar algo que ya se había creado en los 70, que era un patrón de arquitectura de software que se llamaba MVC, justamente, Modelo Vista Controlador. ¿Qué era este patrón? Este patrón lo que hacía era separar la aplicación en distintas capas. Por un lado, se pone todo lo que son los datos y el acceso a la información de un programa. Por otro lado, se ponía la forma en que se representa esa información, y en el medio se ponía otra capa que lo que hacía era interaccionar con estos dos, con los datos y con la forma en que se representan. Me gustó el paralelismo que hacía hoy el anterior expositor con un restaurante. Si lo viéramos de esta forma, MVC, podríamos decir que en la parte, por ejemplo, del modelo, tendríamos a los cocineros. Los cocineros saben dónde están los ingredientes, saben de qué manera los tienen que combinar para hacer los distintos platos. En la vista, por otro lado, tendríamos un mozo, que el mozo es la persona que uno ve. El usuario se siente y ve el mozo, le hace un pedido al mozo, le dice yo quiero esto. El mozo se lo traslada al chef, que vendría a ser el controlador. El controlador decide si eso se puede hacer, no se puede hacer. Si se puede hacer, se lo da al modelo, que serían los cocineros, y después se lo devuelve al mozo para que se lo lleve al usuario. Eso sería la forma en que se separa, lógicamente, una aplicación con este modelo. Hay un montón de gráficos que pueden encontrar, si buscan en internet, hay distintos tipos de representaciones. Esta
como para entender cómo se implementa este MVC adentro del desarrollo web, podemos decir que tenemos un usuario bastante gordito que está sentado en su navegador de internet. ¿Y qué es lo que hace? Ve la página web, que sería esta. Ve eso, hace un clic, desliza la página, pone ver más, sube una foto. ¿Qué son todas esas cosas? Son peticiones. Las peticiones las va a manejar el controlador. El controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir al modelo, el modelo es donde están guardados todos los datos, entonces el modelo va a organizar la información, se la va a devolver y el controlador la va a volcar en una vista para que la vuelva a ver el usuario. Ese separar en estas capas las aplicaciones hizo que sea muchísimo más fácil de desarrollar y mantener una aplicación web. Y entonces tenemos el siguiente concepto básico que les hablaba, que es el de framework, que es literalmente un marco de trabajo o un entorno de trabajo. Ya vimos que con HTML hacíamos una página, con PHP le dábamos lógica a esa página, con MVC estructurábamos todo el programa, pero después, ¿qué pasó? Hacía falta algo más. Los que ya hayan hecho algún tipo de desarrollo, sean programadores, tienen un conocimiento, aunque sea intuitivo, de lo que es un framework. Seguro que muchos lo usaron, seguro que algunos incluso lo usaron sin saber que estaban usando un framework desarrollado por ellos mismos, pero no es un concepto muy fácil de introducir. Entonces, me tomo la libertad de explicarlo de la siguiente manera. ¿A alguno le suena una foto así? Esto no es, yo sé que es algo que no pasa acá en Concordia, no se suele ver, por ahí les va a costar imaginarse, pero aunque parezca mentira, es una foto real. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Entonces, me gustaría reflexionar sobre esta imagen. A simple vista, vemos acá un usuario. Vemos una persona que vive en un departamento, se asoma por la ventana, contempla el paisaje, embelesado. ¿Esa persona, será que tiene electricidad en su casa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene electricidad? Sí, seguramente que tiene. Podemos asumir que tiene electricidad. Otra pregunta. Ese cableado tan exquisito, ¿habrá sido desarrollado, habrá sido hecho por una sola persona? ¿Un solo operario habrá hecho todo eso? No, queremos creer que no. Seguramente que fueron muchos operarios, incluso de distintas compañías, que fueron haciendo ese trazado eléctrico. Y una cuestión más, ¿todo este trazado de cables se habrá hecho en un día, de la noche a la mañana? No, perfecto. Seguramente que pasaron años para tener este cuadro de Picasso a la vuelta de la esquina. Entonces, si vamos a resumir, decimos que acá estamos en presencia de un sistema que fue hecho de manera colaborativa, lo desarrollaron muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Y podemos decir que funciona? Sí, funciona. El problema es que nadie sabe muy bien cómo funciona, o yendo más allá, nadie sabe por qué funciona eso. Ahora vamos a imaginarnos un escenario más hipotético, más abstracto todavía. Supongamos, algo que no pasa, que hay un problema en una de esas líneas. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, no es cierto? Entonces, esta imagen yo la veo como una analogía de lo que puede llegar a pasar y a veces pasa con un desarrollo. Estamos usando unas buenas herramientas, pero ¿qué pasa? Imaginemos ahora que los cables son las líneas de código de un programa o los distintos archivos que tiene el código fuente. Los operarios vendríamos a ser los desarrolladores o los programadores y el habitante vendría a ser el usuario. Al usuario le anda. El problema es que el usuario después quiere poner luz en otro departamento de arriba. Y ahí ya se nos empieza a complicar a nosotros hacer actualizaciones, hacer mantenimiento de ese sistema. ¿Qué es lo que nos permite entonces un framework? Nosotros lo que vamos a necesitar es algo para no tener esto. Nosotros no queremos estar atando con alambre, no queremos reinventar herramientas.
Entonces decimos, bueno, qué bueno que estaría para evitarnos eso, poder tener ya un sistema que nos permita algunas cosas. Por ejemplo, la primera, que nos vaya alcanzando las herramientas, que no tengamos que estar yendo y viniendo a buscar una herramienta, que nos dé la herramienta que necesitamos, ¿no? Algo así. También lo que vamos a querer de ese sistema, ¿qué podría ser? Que esté organizado, que sea algo, no esa maraña de cables, sino que nos diga cómo hacer, por dónde va cada cable. Querríamos que ese sistema esté documentado, que haya un manual, lo cual me aseguraría que cualquier persona que venga y quiera desarrollar, lea el manual y pueda seguir el trabajo, incluso si yo no estoy más. Yo lo empiezo, después no lo hago más, algo que es frecuente. Viene otra persona, lee el manual y pueda seguir desarrollándolo. Ese sistema es lo que se llama, lo que nos permite hacer básicamente un framework. Organizar ese trabajo. ¿Para qué? Bueno, para que en vez de tener esto, podamos tener algo como esto. Y sí, es una foto de un antes y un después. Fue divino hacer ese trabajo. Generalmente pasa al revés, tenemos esto antes y terminamos así después. Y ahora, algunos se reían por el título de la charla que le puse aplicaciones web con gracia y elegancia. Seguramente se preguntarán por qué con gracia y elegancia. Porque sí. No, el tema es el siguiente. Voy a divagar un poco, me encanta divagar. Esta es mi hija, Lucía, mi segundo error. Ella tiene 4 años y es fanática de Peppa Pig. Lo habrán notado, hasta la bicicleta dice Peppa, a todos lados dice Peppa. Ella me invita a ver con ella la tele y siempre vemos Peppa. Y en una oportunidad había un capítulo donde esta simpática cerdita, lo digo por Peppa, quería aprender a bailar danza clásica. Parece que no es tan fácil, yo nunca incursioné, pero dicen que no es muy fácil aprender a hacer danza clásica. Entonces, bueno, Peppa iba a las lecciones, ponía todo el empeño, el esfuerzo, iba aprendiendo los pasos, iba aprendiendo las posturas, no las voy a hacer, no se asusten. Pero ¿qué pasaba? La maestra, la profesora de danza, le insistía siempre que tenía que hacerlo con gracia y elegancia. Era con gracia y elegancia. Ande, trois, con gracia y elegancia, Peppa. Entonces yo me puse a pensar, ¿no es cierto? No basta con tener las herramientas y hacer un código que funcione y que esté bien, sino que también debería hacerse con gracia y elegancia. ¿Y por qué digo esto? No es por un capricho solamente o por una cuestión estética, sino que si nosotros tenemos un código que sea elegante, que sea simple, con una sintaxis entendible, ese código se va a poder leer mucho más fácil y se va a hacer más fácil mantener en el tiempo, explicárselo a otro. Tenemos que tener en cuenta que hoy ya no trabajamos, no solo que tenemos que compartir el trabajo con mi compañero que está a 5 metros, sino que muchas veces trabajamos con gente que está en Uruguay, Estados Unidos, China, que tiene otra forma de pensar, otros paradigmas de programación. Bueno, entonces, por eso es que necesitamos algo para hacer del desarrollo, algo simple, algo con gracia, elegancia, simple y divertido también, ¿por qué no? Ahora que hicimos un repaso entonces por los conceptos básicos, les puedo presentar a Laravel y les puedo decir, y creo que me van a entender si les digo, Laravel es un framework para desarrollo de aplicaciones web en PHP. Ahora se entiende mejor, ya no suena tan en chino, ¿no? Buenísimo. Están dormidos, perdón. Lo acabo de despertar a uno, perdón. Laravel, ¿cuáles son las características? Por un lado maneja una sintaxis que intenta ser lo más parecido a un lenguaje común. Esto está dado por una sintaxis que es muy clara. Es un framework que se aprende muy rápido a utilizar porque es simple. También es rápido de implementar, rápido para usar y bueno, quisiera pasar a ver algunas de las principales características. Hoy les hablaba de lo que es MVC. Laravel, ¿es un framework MVC? Algunos dicen que sí. El creador de Laravel, Taylor Hotwell, dice que no es realmente un framework MVC, porque va más allá de eso. ¿Por qué?
porque hasta ahora veníamos bárbaro con todo lo que veníamos hablando, pero la tecnología avanza, los recursos avanzan y hoy podemos hacer cosas que antes no podíamos. En medio de eso, resulta que ya no nos alcanza para desarrollar una web útil y práctica y rápida, no nos alcanza con esas 3 letras. Necesitamos algunas cosas más. Y eso también nos da Laravel, que por un lado nos deja trabajar con el patrón MVC estándar, como si nada hubiera pasado, pero incorpora algunas otras cosas. Por ejemplo, las rutas, que son la forma en que se manejan las direcciones web. Después me gustaría explicarles un poquito más estos 2 conceptos. Y otro muy importante es el de los middleware, que son otras piezas de código que van filtrando las peticiones que realiza el usuario. ¿Qué pasa con las rutas? ¿Qué son las rutas en una aplicación web PHP? Bueno, muchos de ustedes cuando entran a navegar, todos dirían, quieren entrar a navegar en una página y escriben algo como lo siguiente. Tal vez sin el HTTP, pero escriben google.com, facebook.com, y eso vendría a ser la dirección del sitio. Uno empieza a navegar, hace clic, avanza, pone ver más, abre una foto y cuando quiere acordar, si presta atención, en muchos casos la aplicación la dirección se torna en algo como esto. Se van agregando parámetros, se van agregando palabras raras. Bueno, esto no va más, olvídense, no existe. Se sigue viendo en algunas partes, pero ¿qué pasa? Hoy estamos hablando ya de que, por ejemplo, una página se tiene en cuenta el posicionamiento, cuando uno va a buscar algo, queremos que nuestro sitio esté primero, bueno, ese tipo de cosas juegan en contra y los buscadores como Google y otros motores le bajan el pulgar. Dicen, esto no es entendible, en vez de eso, escribime esto. Y ahora sí, tengo una dirección que hace lo mismo que arriba, pero se entiende de una manera mucho más clara, ¿no es cierto? Es entendible por humanos la dirección. Si yo tengo que compartirla, es más fácil, si la tengo que memorizar, bueno. Estas vendrían a ser las rutas de una aplicación. Laravel incorpora un sistema para manejar estas rutas y va más allá del modelo del patrón de desarrollo MVC que por defecto no lo había pensado. Entre otras cosas, no lo había pensado porque MVC no fue creado para hacer aplicaciones web. Es un patrón de desarrollo de software. Este es un ejemplo, no se asusten, no se vayan. Bueno, si quieren váyanse, pero no por esto. Este es un ejemplo de la forma simple en que se puede expresar una ruta, se puede definir una ruta en Laravel. Yo tengo una carpeta donde voy a almacenar las rutas de mi aplicación, adentro un archivo donde digo, por ejemplo, si entro con get, si entro al sitio, esto vendría a significar que voy a entrar a misitio.com, entonces, ¿qué hago? Devolver hola mundo. Este simple código haría lo mismo que vimos con HTML y después con PHP, lo puedo definir así, obviamente. En vez de pasar una función, puedo pasar controladores, puedo pasar otro tipo de parámetros, ¿no es cierto? Pero esto es un ejemplo para que vean la simpleza del código con el que trabaja Laravel. En cuanto al modelo, cómo trabaja Laravel con la capa de modelo, incorpora un componente que se llama Eloquent ORM. Eloquent es un ORM, ORM quiere decir mapeo, es un sistema de mapeo objeto relacional. ¿Qué es? Es un lenguaje expresivo porque usa palabras tales como traer, llevar, guardar, tiene muchos, tiene uno, palabras mucho más fáciles de entender al momento de programar, para comunicarse con los datos, con la información. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para seguir mostrando la simpleza con la cual podemos definir los modelos? Supongamos que nosotros tenemos un sistema donde vamos a guardar usuarios, una lista de usuarios y me interesa conocer algunos parámetros de ese usuario, alguna información. Lo primero que hago es crear una tabla en la base de datos. No se asusten si es un poco técnico. Entonces, ¿qué hago? Voy a repasar este pequeño fragmento de código. Esto es una migración, o se define acá una migración. Los que han trabajado con otro framework sabrán a lo que se refiere.
Pero hoy les decía que el sistema que queríamos, ese framework, queríamos que tuviera ya algunas cosas prefabricadas para liberarnos de ese trabajo. Nosotros en el framework, por ejemplo, volviendo a la analogía de los postes, del poste de luz, si yo voy a tirar un cable, ¿qué es lo que me interesa? Llevar electricidad de acá hasta allá. ¿Voy a necesitar poner una ménsula para pasar el cable? Sí, es necesario. Pero en realidad no hace al propósito que era llevar luz. Bueno, en el desarrollo web pasa algo similar. Muchas veces nosotros queremos enfocar un problema, pero perdemos tiempo desarrollando cosas que son necesarias, pero que no hacen al problema. Por ejemplo, hoy por hoy podríamos pensar en desarrollar mecanismos para frenar los ataques web de cross-site o de inyecciones SQL y demás. Son cosas que no hacen al problema, pero que las tenemos que hacer igual. Laravel nos brinda muchísimas de esas cosas, de esas herramientas, que por ejemplo las vemos acá, vemos a 3. Tenemos 3 clases, que en este caso las importamos. Y acá hago una salvedad. Laravel hace uso y abuso de lo que son las clases abstractas, trabaja muchísimo con programación estática, hay muchas cosas que a costa de tener un código simple no podemos ver directamente qué es lo que está pasando. Puede ser una ventaja o una desventaja, depende de la forma de programar que tenga cada uno. Cuesta adaptarse al principio, eso sí. Pero bueno, una vez que tomo las herramientas, yo le digo a Laravel, voy a usar esto, esto y esto. Entonces después defino, digo que voy a crear una tabla de usuarios, ¿y qué es lo que digo? Bueno, voy a crear 2 funciones, una up y otra down. ¿Por qué? Porque a mí me interesa crearla, pero si después eso está mal, me interesa bajarla sin que sea algo traumático. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a crear una tabla, fíjense que la sintaxis es bastante transparente, yo bueno, creo una tabla de usuarios y voy a crear un identificador único para cada usuario, voy a guardar un nombre, un email, una contraseña y después, por ejemplo, a mí también me va a interesar saber si la persona pierde la contraseña, quiere restablecerla, buscar un token de seguridad. Bueno, eso simplemente lo puedo hacer poniendo esto. Ya Laravel se va a encargar de todo eso, no tengo que preocuparme. También yo quiero saber registrar cuándo se crea un usuario, cuándo se modifica. Bueno, se lo paso, hacelo vos, no me interesa a mí eso. Y por último, ¿qué es lo que digo? Si eventualmente esto falló o no me sirve más y lo quiero dar de baja, eliminar si existe la tabla de usuarios. Con esto creo la tabla, en pocas líneas. Y después voy a crear un modelo. Bueno, ¿cómo podría crear un modelo de usuarios? Por ejemplo, así. Voy a decir, de vuelta, traigo mi caja de herramientas y le digo, pasame un modelo. Y ahora voy a crear un modelo que se va a llamar usuario. Y le voy a decir, del usuario, ojo, no me cambies los tokens de seguridad, no me cambies la fecha, yo lo único que quiero que se pueda cambiar es el nombre, el email y la contraseña. Si alguno prestó atención, este modelo se llama usuario y la tabla se llamaba usuarios. Bueno, Laravel es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la tabla va a estar en plural, la clase en singular. ¿Esto por qué? Porque usa estándares de desarrollo que nos dicen eso. Al principio puede llegar a ser también un poco confuso porque yo acá digo, bueno, pero ¿en qué momento le digo al modelo cuál es la tabla sobre la que voy a trabajar? No se lo dije nunca y Laravel lo hace. ¿Es mágico? No. Trabaja con estándares. Lo cual no quita que yo pueda cambiar el nombre de una tabla y demás y especificársela manualmente. Pero bueno, si ustedes se fijan, con esto yo ya creé un modelo. Que es eso que le decía, voy a buscar la información. Bueno, estas líneas de código van a ser las que se van a encargar de trabajar con toda la información de los usuarios. Entonces, si yo digo, bueno, yo ahora quiero obtener un listado de todos los usuarios, ¿cómo puedo hacer? Puedo decir, por ejemplo, simplemente esto. Usuario, all, todos. Listo, traje toda la información. ¿Dónde definí eso? No lo definí, ya lo hizo el framework por mí. O por ejemplo, si quisiera decir, yo quiero la información del usuario que el email es pepe@misitio.com, lo puedo hacer simplemente así, diciendo, tráeme el usuario, donde el email es pepe y lo quiero. A esto me refiero con la sintaxis elegante y simple, es mucho más fácil de entender y por tanto es mucho más rápido para desarrollar.
salgamos un poquito del código y metámonos de nuevo. Se la creyeron. ¿Qué pasa con la parte de la vista? La vista vendría a ser donde desarrollamos todo lo que el usuario va a ver, lo que la persona que se sienta va a mirar. Para eso Laravel tiene lo que se llama un motor de plantillas, Blade en este caso. Blade lo que nos va a permitir es trabajar con las vistas de la aplicación, con todo lo que el usuario va a ver, pero siempre tendiendo a que sea muy claro el código que hagamos, que escribamos menos líneas de código y reutilizar mucho. Ejemplo, si yo tengo 8 páginas web, ahí está. Si tengo 8 páginas web, por ejemplo, y todas van a tener el mismo encabezado, el mismo pie, yo voy a tener que escribir, este es el ejemplo que veíamos hoy, voy a tener que escribir 8 veces lo mismo. Bueno, no. Con Blade, que es, por ejemplo, lo que nos va a decir, nosotros decimos, bueno, voy a crear una plantilla. Entonces acá digo, este es el lenguaje de Blade, digo, acá va a ir el título y acá va a ir el contenido. Y después voy a crear en las vistas de la siguiente manera. Acá está todo en negrita porque mi editor no me reconocía la sintaxis de Blade. Pero ¿qué voy a decir? Supongamos que eso era dashboard, entonces voy a decir, bueno, esta vista va a heredar de allá, va a usar esa plantilla. En la sección de título, poneme esto, y en la sección de contenido, escribime esto. Se entiende bastante claro, sin ser programador, si yo digo en la sección, fin de sección, es un lenguaje mucho más fácil de comprender. En eso radica también la velocidad y la curva de aprendizaje más baja que tiene este framework. ¿Qué pasa con los controladores? De vuelta, no se asusten, es un ejemplo para los entendidos, no viene al caso. Controladores, ¿cómo los maneja Laravel? Para Laravel los controladores son también una parte más dentro de la aplicación y por eso está anidado dentro de una carpeta. Acá tendríamos un ejemplo de lo que sería un controlador. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo decir con el modelo y la vista anterior, hacer un controlador que lo que haga es mostrar un listado de todos los usuarios en el caso que estábamos viendo. Y lo otro que les mencioné hoy era la parte de los middleware. Los middleware, ¿qué son? Son fragmentos de código que nos asisten a realizar algunas tareas. ¿Con qué fin? Con el de sacar carga de lógica a los controladores. Nosotros los controladores es donde guardamos, manejamos todas las peticiones del usuario y nos interesa tener un código simple. Entonces, mucha carga de eso que tendríamos que programar se ocupan los middleware. Ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, en una página web, no es lo mismo si entro a un sitio web, una aplicación, no es lo mismo si entra un usuario que si entra un administrador, ve cosas diferentes. Bueno, ¿quién dice que si entra un usuario vea una cosa y si entra un administrador vea otra? Si bien se lo puede hacer desde el controlador, lo preferimos hacer desde un middleware. También podemos filtrar el acceso por edad, por geolocalización, etcétera. El caso más común es la autenticación, ¿no es cierto?, del usuario. ¿Está registrado? Sí. ¿No está registrado? Tómatela. Eso lo hacemos a través del middleware y contribuye a que tenga un código mucho más claro y más simple. ¿Qué otras características tiene este framework? No voy a nombrar a todas, por supuesto, de hecho voy a hacer un repaso bastante general. Una, la parte de que es modular y que es extensible. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo incorporar los módulos que necesite trabajar. No me va a traer todo de fábrica hecho, porque también si yo quiero desarrollar una aplicación pequeña no voy a necesitar tener un elefante. Me alcanza con una bicicleta, bueno. Pero hay un repositorio, un directorio, por ejemplo, de paquetes que se llama Packalist, que tienen multitud, son miles de complementos que se pueden instalar. Por ejemplo, si mi aplicación yo quiero que el usuario levante un archivo de Excel y lo lea, no lo tengo que programar, entro a este directorio, bajo, lo encastro dentro del Laravel y ya lo puedo usar. Como esto, multitud de cosas, quiero mostrar un mapa, quiero hacer cosas, bueno, eso no hay que pagar para usarlo, para descargarlo, y es lo que contribuye a que sea extensible, por eso decimos, y modular. Caché. No sé si saben lo que es el caché, pero básicamente
como para explicarlo, supongamos que cuando yo voy a entrar en una página, ustedes vieron que había un código HTML y un código PHP. Bueno, ese código PHP hace un montón de trabajo de lógica, piensa, calcula, escribe y me devuelve una vista. Después resulta que venís vos y decís, yo quiero ver lo mismo que vio Lucas. ¿Qué es lo que tendría que hacer el servidor? De vuelta, pensar, elaborar, procesar y devolver la vista. Esto va llevando tiempo, sobre todo si hablamos de que tenemos muchísimas personas entrando al sitio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el servidor una sola vez calcule todo. Y si digo, bueno, esto no se va a modificar, entonces ¿qué hago? Lo calculo y lo guardo ya hecho. Entonces, cuando viene otro usuario y dice, a ver, yo quiero eso, sí, acá está, ya lo hice, no lo tengo que pensar. Eso es el caché, básicamente. ¿Para qué se usa? Para que la página funcione más rápido. Hoy todas las aplicaciones tienen que estar orientadas hacia el usuario, lo que se llama, por ahí lo habrán escuchado, la experiencia de usuario. El usuario tiene que sentarse y quiere ver algo rápido. Hoy nosotros queremos todo ya, rápido, ahora, ya, le mandé un WhatsApp, tenemos el doble tilde, lo leyó, no me contestó. ¿Qué pasa? Pasaron 2 minutos y no me contesta. Queremos todo ya, ahora. Bueno, tenemos que pensar en eso cuando programamos. El usuario va a querer verlo ya. Entra, ve el relojito de la página, 5 segundos, no sirve, me voy a otra página. Para eso sirve la caché, y en Laravel esta caché es bastante personalizable, parametrizable. Nosotros podemos decir qué cosas queremos que guarde, cuáles no. Hace un muy buen manejo de la caché. Autenticación, algo que sin duda se habla muchísimo hoy en Internet, es la parte de seguridad. Nosotros no queremos que cualquiera entre a una página, que cualquiera entre a ver cualquier cosa, y para eso se habla de autenticación. O sea, yo tengo que asegurarme de que el que entra tenga las credenciales que le permitan entrar. Esto Laravel incorpora ya mecanismos automáticos, automágicos diría, out of the box, que se dice, son procedimientos que ya los trae incorporados, manejando toda la seguridad, toda la parte de la autenticación, cosa que tampoco tenemos que preocuparnos en ver cómo hacer para protegernos. Ya está hecho. Lo podemos consultar, lo podemos modificar, por supuesto, porque es software libre, pero ya lo trae de fábrica. Otra cuestión respecto a la seguridad es la parte de encriptación. Laravel trabaja con OpenSSL, trabaja con la encriptación AES-256 CBC, tiene mecanismos para encriptar y desencriptar datos, que es lo que nos interesa cuando nosotros vamos a mandar una información que no queremos que la lea todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, ya lo tenemos incorporado y listo para trabajar. Otra característica tal vez sean los eventos. El concepto es similar al que exponían en la charla anterior de Node.js. Eventos es el mismo concepto, cosas que pasan, las podemos escuchar, seguir y trabajar al respecto desde el framework. PHP Unit. Esto es algo que trae por defecto el framework, que por ahí tal vez no le suene tanto. Es una plataforma para ejecutar pruebas automatizadas. ¿Qué pasa? Hoy por hoy lo que se está empezando a usar mucho es lo que se llama el desarrollo basado en test, el Test Driven Development. ¿Qué es? Normalmente yo ¿qué hacía? Hago una página, la pruebo. Si no anda, la modifico. La pruebo y así hasta que ande. La metodología que se está imponiendo hoy es al revés, el desarrollo basado en pruebas. ¿Qué hago? Yo hago la prueba y la ejecuto. Todavía no programé nada. La prueba falló. Entonces ahí digo, ¿dónde falló acá? Desarrollo eso. Vuelvo a ejecutar la prueba. Y así lo que hago es escribir las pruebas y ver que las pruebas sigan fallando. Cuando la prueba no falla más, ahí está listo. Es básicamente encarar de otra manera. Primero pruebo y después desarrollo. Bueno, esto Laravel trae incorporado al PHP Unit, que es una plataforma para ejecutar pruebas. Imagínense el caso siguiente, los que son desarrolladores seguro les ha pasado. Escribo esta parte del código, la pruebo, anda fantástico. Después escribo esta otra parte, la pruebo, perfecto. Escribo esta parte de acá, buenísimo, pero resulta que ahora no me anda más esta. En el mejor de los casos yo hice pruebas sobre todo el sistema y por suerte no me falló nada o detecté. Ahora, lo que generalmente pasa es que yo lo pruebo y digo, perfecto, esto está andando. El cliente me dice, no, pero ahora yo quiero que haya otra página.
¿Listo? Perfecto, Charlie, acá están dando lo que me pediste, ¿eh? Al otro día me llama Charlie, che, Lucas, pero mirá que lo primero ahora no anda. ¿Cómo que no anda? A ver, ¿sí? Ah, no, tenías razón, listo, lo corregí, pero ahora el nuevo tampoco. Pasa. Bueno, las pruebas automatizadas lo que permiten es que nosotros desarrollemos, programemos las pruebas. En vez de ir haciéndolas nosotros cada vez que modificamos algo, hacemos la prueba. Programamos una prueba, programamos una prueba. Cada vez que modificamos algo, decimos, ejecutame las pruebas. Y Laravel, o en este caso PHP Unit, a través de PHP Unit, va a probar todo el sistema. Y nos vamos a liberar de ese problema de pensar, ¿será que no toqué algo que dejó de andar? Bueno, nos permite hacer en ese sentido, tener mayor control sobre las modificaciones que vamos haciendo. Y una cosa que no he visto en muchos frameworks, ojo, estas son cosas que la manejan la mayoría de los frameworks. Los seeders, esto es algo que no lo he visto, seguramente que hay en otros, pero es una herramienta que a mí me sirve un montón y me parece que es muy útil. ¿Qué es? Supónganse que están desarrollando un sistema de cero. El sistema, ustedes dicen, bueno, va a manejar usuarios, va a manejar una biblioteca, por ejemplo. Llego, bueno, voy a tener los libros, voy a tener las categorías, voy a tener los estantes. Y mientras lo estoy desarrollando, yo quiero ir haciendo pruebas. Y quiero ver cómo va a funcionar el sistema, no cuando está vacío, sino cuando esté lleno. No siempre, y en general casi nunca, tengo la opción de llenar toda la base de datos y ver si anda. Los seeders, los que nos permiten es eso, es llenar una base de datos. Entonces, mientras yo estoy desarrollando, yo programo los seeders para que siembren la base de datos con datos ficticios, aleatorios. Yo digo, bueno, si estoy desarrollando el bibliotecario, los alumnos, le digo al seeder, llename esta tabla con nombres de alumnos. Y el seeder me va a llenar con nombres aleatorios, al azar, con documentos. Esto me parece que al momento de desarrollar es algo muy valioso porque nos permite... ¿Perdón? Exacto, es un simulador. Me llena la base de datos con datos ficticios para que yo pueda ver cómo va a funcionar el sistema una vez que tenga todos los datos reales. Otra característica que incluye y en que en realidad está basado es Artisan. Artisan es una interfaz de línea de comandos que lo que hace es, nos permite manejar y crear, ir desarrollando partes del código a través de una línea de comandos. ¿Qué es una línea de comandos? Lo que todos le temen y salen huyendo, ese cuadradito negro con letras blancas que titilan, que usan los hackers en todas las películas. Bueno, esto es una forma rápida que incluye Laravel de crear componentes a través de una línea de comandos. En vez de sentarme, hacer clic, escribir un código, yo puedo sentarme, tipear al estilo Matrix, listo, y creé un componente, creé una migración, un modelo, una vista, un controlador, etcétera. Es una característica muy útil también. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan todavía 2 horitas. Bárbaro. 1:30. Bárbaro. Otro componente que a mí en particular me gusta, y hablando de líneas de comandos, es lo que se llama Tinker. Tinker es una consola interactiva. ¿Qué significa esto? Yo abro esa misma pantalla negra y yo voy a ir escribiendo código PHP, y ese código que yo voy a ir escribiendo en tiempo real voy a ir viendo cómo se va a ir comportando la aplicación. Para los desarrolladores está muy bueno esto porque podemos, en vez de escribir un código, ejecutarlo y ver cómo trabaja, lo podemos ir viendo en tiempo real. Si yo escribo esto, no anda, escribo esto, anda, perfecto. Bueno, es una herramienta también bastante valiosa. Voy a ir cerrando, era mentira lo de la 1:30. Les quiero comentar que esta es la dirección donde pueden entrar a ver laravel.com. Está en inglés y la mayoría de la documentación de Laravel está en inglés. Mala noticia para algunos. La buena noticia es que la documentación está muy completa. La mala noticia es que si esperan a que la traduzcan al español seguro va a estar desactualizada. Pero bueno, en esta página se van a encontrar, esta es la portada de la página. Es algo muy llamativo, busca capturar la atención enseguida. Algunas cosas, por ejemplo, que pueden encontrar en la página y que se los quiero comentar. Una de las cosas de Forge, la muestra así, esto está sacado de la página,
tiene una interfaz muy linda. Forge, ¿qué es? Es una plataforma creada también por el mismo autor de este framework, que lo que hace es ahorrarle varios dolores de cabeza a aquellos que quieran publicar una aplicación hecha en Laravel en un servicio en la nube. Como decíamos, DigitalOcean, Linode, Amazon Web Services. El que tenga un servicio en la nube y quiera publicar una aplicación, generalmente se tiene que conectar, configurar el servidor, instalar las dependencias, instalar el programa. Bueno, Forge lo que hace es, uno ingresa los datos de su nube y Forge hace todo el resto. Levanta, configura el servidor, instala Git, instala todas las herramientas necesarias y lo deja andando. Desde ese momento yo puedo trabajar, una vez los que trabajen con Git, el que hace Git push, automáticamente se hace un pull del lado del servidor y bueno, al momento de desplegar una aplicación en la nube nos ayuda muchísimo. Homestead es un componente que está muy bueno, es para la parte del desarrollo. ¿Ustedes alguna vez escucharon el "en mi máquina funciona"? Es una frase buenísima. Desarrollo, che, lo tengo listo, mirá, entra. No, a mí no me anda. En mi máquina funciona. Bueno, para evitar ese tipo de problemas que a veces son reales, en mi máquina funciona porque él la configuró de distinta forma a la de él. Para eso existe Homestead. Homestead lo que es una máquina virtual, la Matrix. Sí, no, es una caja donde está un servidor empaquetado, mantenido por esta gente y que ya trae todas las herramientas necesarias. PHP, Git, trae todos los servidores de base de datos, motores, la instalación completa, hecha y configurada de manera tal que todos los que la usemos tengamos el mismo ámbito y ya no sirva más eso de "en mi máquina funciona". Para eso sirve el Homestead y está muy bueno. Y otro componente que vale la pena destacar y que quien quiera empezar a zambullirse en Laravel se lo recomiendo son los Laracasts. Laracast es documentación del sistema hecho a través de videos. Un video vale más que 1000 imágenes. En los Laracast es increíble la cantidad de cosas. Básicamente lo que hay adentro es personas que se conectan y dicen: yo quisiera hacer esto. Entonces un programador hace un video explicando cómo se hace. Es una base de datos sumamente extensa. La verdad que está muy completa y es muy práctico. Entonces, llegado a este punto, algunas pros y contras. Entre los pros de usar este sistema, yo puedo decir que es un sistema simple, lo aprendo rápido, tiene muchas herramientas, como les decía, out of the box, o sea, herramientas que ya vienen preparadas, listas para ser usadas, componentes que me desligan muchísima carga de lo que normalmente tendría que hacer, ya está hecho. Es rápido. Funciona muy rápido. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió es ver de los test que funciona más rápido que Symfony, que es un framework muchísimo más robusto, con mucho más desarrollo. Bueno, Laravel llega a ejecutarse más rápido por el sistema que tiene de cacheo. Y otro pro que tiene es la comunidad. Hay una comunidad muy grande. Hoy por hoy Laravel es uno de los frameworks más usados para el desarrollo de aplicaciones, lo cual hace que haya una comunidad muy grande, como es de software libre, todos compartimos, nos respondemos preguntas, hacemos fiestas. Y si nos vamos a la parte de los contras, ¿qué puedo mencionar? Una, como les decía hoy, la programación estática. Laravel hace abuso de todo lo que es la abstracción, cosa de quitarnos de la pantalla, quitarnos de la visión cosas y ponerlas por ahí ocultas en algún lado. Bueno, cuando tenemos que rastrear esos componentes se vuelve un poco engorroso porque saltamos a una clase que viene de otra clase, que viene de otra clase, que viene de otra clase y por allá en la línea 500 estaba ese pedacito de código que no lo pude ver al principio. Bueno, la desventaja de esto sería en todo caso tener que acostumbrarse a trabajar así. Los estándares lo pongo como desventaja, ¿por qué? Porque no conozco a nadie y me incluyo que trabaje siempre basado en estándares. Entonces, aprenderse los estándares de programación para trabajar con un framework es algo que al principio cuesta un poco. Obviamente deviene en multitud de ventajas. Y por último, que puse como desventaja, en vez de aprendernos solamente el framework, tenemos que aprender Blade, Composer, Eloquent, Laravel, Node.js, podría agregar muchas cosas, NPM, que son componentes con los que trabaja Laravel. Tenemos que aprender muchas cosas. Son fáciles, pero son muchas. Entonces, para empezar a aprender a desarrollar en el framework, tendríamos que
que ponernos un poco más las pilas, buscar en varios lados las fuentes. Muy bien, esto es un pantallazo general de lo que es Laravel, destinado a mostrar qué es lo que se puede hacer, por qué a mí me gusta en todo caso, y llegado a este punto, ¿alguien tiene una pregunta? Qué bueno. Silencio, no sé si te entendieron o... Sí, está bueno, no, por ahí están dormidos. Capaz si hacemos un aplauso se despiertan todos. Ah, ahí está, se despertaron todos. Hola, ¿qué tal? Tengo dos consultas para hacerte. En primer lugar, bueno, recién mencionaste Symfony. No sé, si lo has usado y por qué preferís Laravel, si hay alguna particularidad que vos veas que te resulta más cómodo o un motivo. Y la otra cuestión es, que no vi que lo haya mencionado, si tiene Laravel anotaciones, ¿sí? Para funciones. Sí, bueno, en primer lugar, si entramos en la red vamos a encontrar Laravel versus Symfony, una lucha infinita y sin sentido, porque no tiene sentido comparar un framework con otro. En primer lugar, yo creo que Symfony es un framework mucho más robusto, tiene muchísimos más años de desarrollo, tiene cosas que lo hacen ideal para trabajar un proyecto a gran escala. Si uno está pensando en desarrollar un proyecto muy complejo, muy grande y que va a tener muchos años de desarrollo, sería bueno encarar por ahí por otro framework. Laravel lo que tiene en contraposición es una curva de aprendizaje más baja. Laravel tiene muchísimos componentes de Symfony, pero es ideal para desarrollar, por ejemplo, proyectos cortos. Si yo quiero desarrollar, por ejemplo, un servicio web, una API, quiero desarrollar, en Laravel lo puedo hacer en 2 horas máximo, lo tengo funcionando. Instalo en 2 horas, está listo. Por eso lo hace ideal para desarrollos cortos, pequeños yendo a mediano. Por ahí una de las desventajas, por ejemplo, que tiene Laravel, al ser nuevo, que está en constante evolución, es que para mi gusto evoluciona muy rápido. Entonces, yendo nada más que de la versión 4 a la versión 5, si uno quiere saltar de lo que fue Laravel 4 a Laravel 5, es para darse la cabeza contra la pared porque cambiaron muchísimas cosas. Y si estaba en Laravel 5.3, quiero pasar a la 5.4, también de la 5.4 a la 5.5, que uno dice, bueno, son cambios menores que están buenísimos, pero si tengo que adaptarlo, me vuelvo loco. Bueno, esa es por ahí, una desventaja que puede tener. Laravel 5.6, por ejemplo, es una versión LTS, creo que no me acuerdo si sí, la 5.6 LTS, que nos quiere decir que durante bastante tiempo la vamos a poder seguir usando sin que haya mayores cambios, al menos no hay muchos cambios anunciados. Pero a comparación de Symfony es un framework mucho más joven y con todo lo que eso implica, mucha reescritura, muchos cambios sobre la marcha. Y disculpame, no me acuerdo la otra pregunta que me... Sí, trabaja en sí. Todo lo que hayan visto en otro framework está dentro del Laravel también, se maneja. Yo por ahí quise mencionar lo más notorio o lo que en algunos aspectos se puede diferenciar, pero sí incorpora todas las tecnologías y las herramientas que tienen otros frameworks. Sí, buenas tardes. Yo estoy estudiando en Técnica 2, ya estoy en 4º año, estoy en lo que sería computación, tecnicatura en computación, y nos están enseñando diseño de web. En lo que el profesor nos dijo, es mejor que aprendan en un en un documento de texto, paso a paso, que a tirarnos a algo ya más avanzado que nos va haciendo las cosas más organizadas, digamos. Y nos dijo que es mejor aprender en un auto con caja de cambio a andar en un auto con la caja de cambio automática. Sí, coincido plenamente con tu profesor. Me parece que sí, es perfecto. De hecho, uno, para empezar a trabajar con frameworks como Laravel, primero tiene que saber trabajar con PHP, trabajar con HTML, trabajar con bases de datos. Una vez que tiene esos conocimientos, se lanza. Y sí, debería ser así porque también se puede por ahí empezar directamente con un framework, pero hay muchas cosas que no vamos a saber. Es como que
aprendamos a usar una calculadora sin aprender a hacer una suma en lápiz y papel. Eso es lo que pasaría. Claro, sí, sí. Yo lo que estoy haciendo ahora es para saber más, vine, entonces tengo más conocimiento para hacer la página web que estamos haciendo con la escuela, para probar. Buenísimo. Y bueno, ahora más o menos me voy a llegar a casa y me voy a poner a investigar más. Muchísimas Gracias por venir, buenísimo. No, Te felicito por la gracias. iniciativa. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, entonces vamos a dar por cerrado. Yo quisiera pedir un fuerte aplauso para los organizadores de este evento. La verdad que muchas gracias por invitarnos y me puedo despedir con una nota cursi. Sí, te va a gustar. Con respecto a esta iniciativa y lo que viene, yo sé que le vienen poniendo mucho esfuerzo, mucho pulmón a lo que es el FLISOL, para hablar correctamente. Y quiero agradecerles haberme invitado por un lado y agradecerle al público que vino, a la gente que viene, se interesa y piensen que el software libre no es una moda, sino que es una tendencia, es algo que se está usando en todo el mundo y es bueno ver cómo cada vez viene más gente para acá. Pensando ustedes en el trabajo que están haciendo, quiero traer a colación un pequeño cuentito, ¿se acuerdan? Algunos lo habrán escuchado. 3 personas picando piedra, se le pregunta a la primera, ¿qué están haciendo? Y dice, picamos piedra. Se le pregunta a la segunda, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos dándole forma cuadrada a las piedras. Le preguntan al tercero, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos construyendo una catedral. Bueno, con estos pequeños esfuerzos están construyendo la catedral del software libre, así que por eso les pido un fuerte aplauso a los organizadores y muchas gracias.